Hace 7 meses, hice un video para explorar uno de los temas más enigmáticos y controvertidos de la historia y de la religión: la relación entre María Magdalena y Jesús. Ese primer video despertó una intensa curiosidad y abrió un espacio para la reflexión, no solo sobre la figura de estos personajes históricos, sino también sobre cómo sus vidas han sido interpretadas, debatidas y, en ocasiones, malentendidas a lo largo del tiempo. Durante los últimos meses, leí libros, textos apócrifos, escuché podcast, videos y nuevos relatos que desafían las narrativas tradicionales. Hoy, quiero compartir esta nueva perspectiva que ha llegado a mí. A lo largo de los siglos, las figuras de Jesús y María Magdalena han estado rodeadas de misterio y controversia. Según investigaciones y documentos que han emergido a lo largo del tiempo, existe una teoría recurrente que señala que Jesús no murió en la cruz, y que María Magdalena ha sido injustamente relegada y malinterpretada durante 2 milenios. Este personaje, cargado de simbolismo y significado, parece haber representado una incomodidad para muchos sectores, particularmente para el ámbito religioso encabezado por la Iglesia. Gran parte de la atención sobre María Magdalena se ha centrado en los evangelios apócrifos, textos que a menudo han sido desacreditados bajo el argumento de ser posteriores y poco fiables. Sin embargo, además de estos evangelios, existen registros históricos de la época que también mencionan a María Magdalena. Documentos localizados en el sur de Francia y en Inglaterra hablan de su existencia, dando una dimensión histórica a su figura más allá de los relatos bíblicos tradicionales. Por otro lado, algunos investigadores han llegado incluso a cuestionar la existencia tanto de Jesús como de María Magdalena, calificándolos como figuras fabricadas por la tradición. Esta visión, aunque polémica, añade una nueva capa de complejidad a un tema ya de por sí controvertido. El origen de muchas de las interpretaciones modernas sobre María Magdalena puede rastrearse hasta la Iglesia de Roma. Según estas investigaciones, el mensaje original de Jesús, que incluía a María Magdalena como una discípula destacada e incluso como su pareja, fue alterado y distorsionado con el paso del tiempo. Se afirma que Jesús compartió sus enseñanzas con todos aquellos que se acercaron a él, enseñanzas que había adquirido durante sus viajes por Egipto, India y el Tíbet. La fundación de la Iglesia Católica, como institución organizada, tuvo lugar en el año 325 después de Cristo, durante el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino. En aquel tiempo, existían numerosos grupos cristianos y corrientes religiosas que representaban un desafío para el control romano. Constantino buscó establecer una religión común que unificara a estos grupos y que, a la vez, sirviera a los intereses del imperio. Fue en ese contexto donde se seleccionaron los 4 evangelios canónicos y se acomodaron ciertas narrativas. Parte del contenido original se perdió durante las traducciones sucesivas del hebreo al griego y posteriormente al latín. En este proceso, se establecieron bases fundamentales de la religión católica, como la proclamación de Jesús como el Mesías y la doctrina de la Trinidad, que postula la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La figura de Jesús fue moldeada no solo por estos ajustes, sino también por las interpretaciones que Pablo aportó, presentándolo como un ser divino, algo que, según estos documentos históricos, Jesús nunca afirmó ser. Jesús, aseguran las investigaciones, no proclamó ser Dios ni prometió regresar encarnado al final de los tiempos, como algunos han interpretado. Estas distorsiones sirvieron para desviar el foco del verdadero mensaje de Jesús y de su primera discípula, María Magdalena. Además, se buscó desacreditar a los descendientes de ambos, quienes supuestamente provenían de la casa de David. Los linajes de José y María, según estos relatos, se cruzaban en algún punto, dando lugar a una descendencia. Los descendientes de Jesús y María Magdalena, según los relatos y documentos históricos, provenían de una casta real, lo que confería a Jesús un linaje que no pertenecía a los sacerdotes de la tribu de Leví, sino a la casta de Judá, la línea de los reyes. Este hecho generaba un profundo malestar en Roma, en Herodes y en los emperadores romanos, ya que reconocían que, por derecho dinástico, Jesús podía reclamar un título que amenazaba el control político y religioso que ellos ejercían. Por esta razón, los descendientes de esta línea fueron perseguidos implacablemente.
durante los mandatos de Vespasiano y su hijo Tito, se ordenó la erradicación de cualquier miembro de la familia de David. Esta persecución se extendió a lo largo del tiempo, siguiendo órdenes de emperadores romanos anteriores. Fue bajo esta consigna que Herodes ejecutó la matanza conocida como la Matanza de los Inocentes, un episodio que se conmemora en el 28 de diciembre en España y otros lugares. Con el tiempo, la persecución continuó. Durante el reinado de Domiciano, los herederos de Jesús, conocidos como los Desposini, fueron objeto de un intenso acoso. Se menciona que esta persecución fue motivada por el conocimiento de que Jesús no solo tenía hermanos, sino que, junto con María Magdalena, había tenido descendencia. Este linaje suponía una amenaza directa a la narrativa oficial, promovida por las autoridades romanas y religiosas. Algunos documentos y relatos, aunque a veces requieren ser interpretados entre líneas, apoyan esta afirmación. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, Juan describe a una mujer coronada con 12 estrellas, símbolo asociado tanto a la sabiduría divina representada por Sofía como a la figura de María Magdalena. Esta mujer, perseguida por un dragón, símbolo del Imperio Romano, huye al desierto para proteger a su descendencia y a aquellos que mantenían vivo el mensaje de Jesús. Según estas narrativas, esta huida al exilio tuvo lugar en el año 44 después de Cristo, tras la captura de Pedro y la ejecución de Santiago, hermano de Jesús y su sucesor natural en la dirección de la comunidad en Jerusalén. Herodes Agripa I ordenó la ejecución de Santiago, lo que llevó a María Magdalena y otros seguidores de Jesús a huir para salvar sus vidas. En este contexto, María Magdalena buscó la ayuda de Herodes Agripa II, discípulo del apóstol Pablo. Este joven, de apenas 17 años, intervino y facilitó que María Magdalena y su séquito se refugiaran en una propiedad de la familia Herodes, en el sur de Francia. Allí se encontraba también Herodes Arquelao, otro miembro de la familia, quien había sido exiliado tras perder el favor político necesario para reinar. Flavio Josefo, historiador de la época, describe cómo Herodes Arquelao llegó a esta región de Francia tras ser expulsado de su tierra natal. En este tiempo, María Magdalena estaba embarazada. En un paralelismo con el relato del Apocalipsis, se narra que esta mujer sufría los dolores del parto mientras huía para proteger a su familia del dragón, símbolo del imperio. Estos relatos, fundamentados en documentos históricos y registros conservados incluso por la propia Iglesia, describen cómo María Magdalena enfrentó la persecución y el exilio. Su historia es presentada como un ejemplo de fortaleza, resistencia y devoción a un mensaje que, según estos documentos, buscaba ser silenciado por los poderes de la época. En el siglo IX, Rábano Mauro, abad benedictino y arzobispo de Maguncia, destacó como uno de los mayores sabios de su tiempo. En el año 850 después de Cristo, escribió La vida de Santa María Magdalena, un texto que recopilaba información sobre ella basada en documentos anteriores al siglo IV, antes de que Constantino instaurara la Iglesia como institución oficial y se autoproclamara Mesías. Estos documentos, al ser previos a la influencia del Imperio Romano sobre la narrativa religiosa, se consideraban menos alterados y más fieles a los eventos originales. El libro comienza con palabras de gran reverencia hacia María Magdalena, la vida contemplativa de la bendita María Magdalena, llamada con la mayor reverencia la más dulce de las escogidas por Cristo y de Cristo grandemente amada. Rábano Mauro recopiló relatos de historiadores como Flavio Josefo y otros eruditos posteriores. Entre ellos se encontraba Bernardo de Claraval, abad cisterciense conocido como San Bernardo. Este último desempeñó un papel fundamental en la creación de la Orden de los Caballeros Templarios durante el Concilio de Troyes en 1129. Bernardo instauró un juramento de fidelidad a María Magdalena como parte de las bases de esta orden, considerándola no solo como la esposa de Jesús y madre de sus descendientes, sino también como una maestra espiritual. En la misma época, el rey francés Luis XI respaldó la posición dinástica de María Magdalena que se vinculaba con la fundación de la línea merovingia. Esta dinastía
adoptó como símbolo la flor de lis, asociada tradicionalmente con la pureza y la sabiduría. Aunque en muchos textos se ha atribuido a la Virgen María, Madre de Jesús, este símbolo era originalmente de María Magdalena, representando su legado y enseñanzas. Mientras Roma denigraba la figura de María Magdalena, Francia e Inglaterra la reverenciaban. Monjes, abades y eruditos medievales la consideraban como una figura clave en la historia de la fe cristiana. La tradición incluso sostiene que María Magdalena bautizaba e instruía a quienes deseaban seguir las enseñanzas que había recibido de Jesús. Los cátaros y los templarios se convirtieron en los principales custodios del legado de María Magdalena. El término cátaro significa puro, reflejando sus creencias y prácticas que contrastaban con la doctrina oficial de la Iglesia. Los cátaros defendían una visión del cristianismo que enfatizaba la espiritualidad y la pureza, reconociendo a María Magdalena como una figura central en las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, el catarismo fue perseguido implacablemente. El último reducto cátaro cayó en Monsegur, tras un asedio dirigido por el Papa Inocencio III y Felipe IV de Francia. Aunque muchos cátaros fueron eliminados, algunos lograron escapar hacia Inglaterra, específicamente a la región de Glastonbury, donde continuaron transmitiendo sus enseñanzas. Los templarios, aunque guerreros, compartían el objetivo de preservar el legado espiritual y cultural de María Magdalena. Fundados bajo el liderazgo de San Bernardo, protegían a los peregrinos en Tierra Santa y financiaban sus actividades mediante la gestión colectiva de las riquezas y tierras de sus miembros, quienes hacían votos de pobreza. Además, los templarios canalizaron recursos hacia la construcción de catedrales. Muchas de estas catedrales estaban dedicadas a María Magdalena, conocida en Francia como Notre-Dame de Lumière o Nuestra Señora de la Luz. En estas construcciones, María Magdalena era representada con una corona de 12 estrellas, tal como se describe en el Apocalipsis, donde aparece como una mujer perseguida por el dragón imperial. Es significativo que numerosas catedrales francesas como Notre-Dame de París o Notre-Dame de Chartres lleven este título. Aunque oficialmente se atribuyen a la Virgen María, sus representaciones con una corona de estrellas y un niño en brazos evocan la figura de María Magdalena, venerada como Nuestra Señora en la tradición francesa. En el contexto histórico y religioso que envuelve la figura de María, Madre de Jesús, se ha debatido extensamente sobre cómo su imagen fue transformada a lo largo de los siglos. Originalmente, María fue reconocida como una mujer piadosa, preparada dentro de las escuelas esenias para su papel como Madre de Jesús. Sin embargo, no fue una iniciada ni participó activamente en el camino de su hijo. Su presencia se registra al principio y al final de la narrativa de Jesús, y es conocida su relación cercana con Juan el Evangelista, quien cuidó de ella después de la crucifixión. Por otro lado, la figura de María Magdalena emerge como una pieza fundamental en la historia de Jesús. Ella fue una seguidora dedicada, la continuadora natural de su enseñanza, y según se cree, madre de sus hijos. Sin embargo, con el tiempo, su rol fue minimizado y desvirtuado. Se le atribuyeron etiquetas como la de prostituta, y se la asoció con los 7 demonios, en un esfuerzo por deslegitimar su importancia. Para llenar el vacío que dejaba esta desfiguración de su figura, se elevó a María, Madre de Jesús, como el ideal femenino religioso, destacándola como la Virgen con el niño. Un aspecto interesante relacionado con esta reinterpretación es la iconografía que representa a la mujer con el niño. Aunque hoy se identifica ampliamente como María con el niño Jesús, algunas tradiciones sugieren que estas representaciones podrían simbolizar a María Magdalena con uno de los hijos de Jesús. Se especula que Jesús tuvo 3 hijos, 2 varones y una mujer, y que Magdalena huyó hacia el sur de Francia, llevando consigo a su descendencia. Este relato se vincula también con la simbología de la constelación de Virgo y con las estructuras arquitectónicas de catedrales que reflejan este diseño celeste, como un homenaje a Nuestra Señora de la Luz, asociada a María Magdalena. En cuanto a las famosas vírgenes negras, se proponen 2 explicaciones principales. La primera sugiere que estas figuras,
muchas de las cuales fueron traídas por los templarios y otros seguidores que pasaron por Egipto, son representaciones de la diosa Isis con su hijo Horus. Estas estatuillas, talladas en piedra negra, guardan un parecido notable con las imágenes cristianas de la Virgen con el niño. La segunda explicación tiene raíces simbólicas y se relaciona con la figura de Sofía, personificación de la sabiduría. En la tradición esotérica, Sofía representa lo oculto, lo misterioso y lo que aún no ha sido revelado. La oscuridad de su representación no se asocia con la maldad, sino con el misterio y el conocimiento en estado latente, previo a la creación. De este modo, las imágenes de las vírgenes negras y las tradiciones vinculadas a María Magdalena y a María, madre de Jesús, se entrelazan con una rica mezcla de simbolismo, historia y reinterpretación religiosa que ha evolucionado a lo largo de los siglos. La figura de María Magdalena ha sido objeto de confusión, reinterpretación y desinformación deliberada. Desde una perspectiva histórica, su historia ha sido relegada, modificada y, en muchos casos, distorsionada para ajustarse a narrativas más convenientes para las instituciones religiosas. En los Evangelios, la identidad de María Magdalena se presenta de manera fragmentada. Algunos textos la asocian con la mujer perdonada por Jesús en el pasaje donde declara: «Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra». Sin embargo, no se menciona explícitamente su nombre en esta historia. De hecho, la conexión entre esta mujer y María Magdalena es posterior y carece de base en los textos originales. Otros relatos la identifican con la mujer que unge los pies de Jesús y los seca con sus cabellos en la casa de Simón el fariseo. Este pasaje, narrado en los Evangelios de Juan y Lucas, también ha sido interpretado como una referencia a María de Betania, hermana de Marta y Lázaro. Estas conexiones llevaron a la confusión entre las figuras de María Magdalena, María de Betania y la pecadora anónima, un caos que se perpetuó durante siglos. Fue en 1969 cuando la Iglesia Católica finalmente declaró que estas tres Marías eran figuras diferentes, reconociendo implícitamente los errores de interpretación previos. No obstante, el daño a la imagen de María Magdalena ya estaba hecho. Su figura había sido relegada y despojada del papel central que pudo haber desempeñado en la historia de Jesús. Otro elemento controvertido en su historia es la mención de los 7 demonios que Jesús le habría expulsado. Esta afirmación, basada en los Evangelios de Lucas y Marcos, fue interpretada como una alegoría de los 7 pecados capitales, lo que llevó a retratar a María Magdalena como una mujer lujuriosa y plagada de vicios. Sin embargo, estudios posteriores sugieren que esta descripción podría estar relacionada con conceptos simbólicos más complejos y no necesariamente con la realidad histórica de su vida. La condición de María también merece una consideración especial. En la época de los Evangelios, el nombre María se utilizaba para designar a mujeres que aún no habían sido desposadas. Estas mujeres estaban en proceso de preparación para el matrimonio y, por ello, se las conocía como María seguido de un lugar o una relación. Este uso genérico del nombre contribuyó a la confusión en torno a María Magdalena. En suma, la historia de María Magdalena ha sido moldeada y alterada a lo largo de los siglos, con episodios de manipulación intencionada para minimizar su importancia. Esta narrativa refleja los esfuerzos por relegarla a un segundo plano, evitando así que ocupara el lugar prominente que, según algunas interpretaciones, le correspondería en la historia de Jesús y el cristianismo primitivo. En la tradición esenia y judía existía un grupo de sacerdotes conocidos como los demonios, cuya labor era custodiar y proteger a las llamadas Marías, mujeres jóvenes que aún no habían sido desposadas. Este título, lejos de su connotación negativa moderna, era simbólico y reflejaba su rol dentro de la estructura de preparación matrimonial. Se trataba de 7 sacerdotes que velaban por estas mujeres hasta que contraían matrimonio, momento en el cual las Marías quedaban liberadas de los demonios al pasar al cuidado de sus esposos. Esta tradición podría ser la clave para entender la expresión bíblica sobre Jesús, liberando a María Magdalena de 7 demonios. Otra interpretación sugiere que María Magdalena era una iniciada, alguien que había emprendido un camino espiritual avanzado bajo la guía de Jesús.
En este contexto, superar las trampas del ego y las debilidades personales representadas por los 7 pecados capitales habría sido un paso crucial en su desarrollo. Jesús, al liberar a Magdalena de los 7 demonios, podría haber facilitado su transformación interior, permitiéndole alcanzar un estado de plenitud y preparándola para su papel como transmisora de las enseñanzas de Jesús. Esta teoría no solo refuerza la idea de que María Magdalena fue mucho más que una simple seguidora de Jesús, sino también que su relación con él trascendía lo meramente humano. Jesús habría compartido con ella su conocimiento y la habría guiado hacia la realización espiritual, permitiéndole continuar su misión después de su muerte, especialmente en regiones como el sur de Francia, donde la tradición sostiene que llevó sus enseñanzas. María, como se mencionó anteriormente, no era un nombre personal, sino una condición que representaba a las mujeres no desposadas. Por otro lado, Magdalena deriva de la raíz hebrea migdal, que significa torre de vigilancia. Algunos han especulado que este título podría estar relacionado con el pueblo de Magdala, una localidad conocida por su torre de vigilancia. El término también simboliza su papel como guardiana y faro espiritual dentro del grupo de seguidores de Jesús. La unificación de Jesús y María Magdalena en la región cercana al mar de Galilea también podría haber contribuido a las asociaciones con Magdala, representando su rol destacado como torre de vigilancia, guía y transmisora de las enseñanzas de Jesús. Cuando profundizamos en las referencias históricas y los textos antiguos, encontramos que María era más que un nombre. Representaba un estatus o una condición social. Según Lucas 8:2, no se menciona simplemente como María Magdalena, sino como María llamada Magdalena. Si interpretamos literalmente esta traducción, encontramos una referencia a Magdalena, figura clave para preservar y vigilar sus enseñanzas, actuando como un pilar espiritual en su círculo. Magdalena habría sido una mujer de linaje noble, con un trasfondo que la conectaba con tradiciones espirituales profundas. Aquí es donde aparece un nombre intrigante, Jairo, quien, según algunos, podría haber sido su padre. Volviendo al posible linaje de Magdalena, se dice que Jairo o Ciro, un noble de origen sirio y sacerdote subordinado al sumo sacerdote de Jerusalén, podría haber sido su padre. Según algunos textos, la madre de Magdalena pertenecía a la casa sacerdotal Asmonea de los Macabeos, una familia real que gobernó Jerusalén en el 166 a.C. Si esto fuera cierto, Magdalena no solo sería de sangre real, sino también una mujer con recursos significativos. De hecho, existen referencias a que Magdalena financiaba los viajes de Jesús y sus discípulos, desempeñando un papel crucial en su misión. Esto reforzaría la teoría de que ella y Jesús compartían un propósito común, tanto espiritual como histórico. La conexión de María Magdalena con Jesús también plantea preguntas sobre su descendencia. Se ha sugerido que sus hijos habrían heredado un linaje sagrado, conocido como sangre real, o el Santo Grial. Esta interpretación, aunque polémica, conecta la narrativa espiritual con elementos históricos y simbólicos profundamente arraigados. Cuando Jesús fue crucificado, según los textos, Magdalena y su familia enfrentaron una persecución tanto por parte de los romanos como de las autoridades judías. Esto la habría llevado a huir, alrededor del año 44 después de Cristo, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida y su misión. Existen representaciones artísticas y textos antiguos que muestran a María Magdalena embarazada al pie de la cruz, llorando la crucifixión de Jesús. Junto a ella, según estas descripciones, estaban 3 mujeres y un joven, quien podría haber sido, según algunas teorías, el hijo mayor de Jesús, de 9 años en ese momento. Al mismo tiempo, se sugiere que Magdalena llevaba otro hijo en su vientre, el cual habría nacido tras su llegada al sur de Francia. En este contexto, algunos interpretan los pasajes del Apocalipsis como una alegoría de esta huida. Se menciona que Magdalena experimentó dolores de parto durante su destierro, lo cual podría referirse a este nacimiento en tierras extranjeras. Se dice que Magdalena llegó a Francia acompañada por Lázaro, Marta y otras figuras cercanas a Jesús. Entre ellos estaban 2 hermanas de Jesús, Sara Salomé y María de Cleofás, además de la esposa de Simón Lázaro, Helena Salomé.
Sara Salomé, venerada en el sur de Francia, especialmente en la ciudad de Saint-Maurice-de-la-Mer, ha sido confundida en ocasiones con una posible hija de Jesús y María Magdalena. No obstante, otros textos indican que los hijos de esta pareja llevaban nombres como Tamar o Damaris. Según estas narrativas, el hijo mayor habría tenido 9 años al momento de la huida, mientras que su hermana era apenas 1 o 2 años menor. La figura de Sara la gitana, venerada el 24 de mayo por los gitanos y habitantes locales, está ligada a las tradiciones que Magdalena y su séquito trajeron consigo. Tanto Sara Salomé como Elena Salomé, seguidoras cercanas de Magdalena, eran reconocidas como mujeres sabias, quienes enseñaron y difundieron estas enseñanzas en el sur de Francia. Este movimiento fue continuado más tarde por grupos como los cátaros y los templarios.